Iniciado la grabación. Cordial saludo a todos, bienvenidos. Les saluda el tutor José Manuel Morales Yugue. El día de hoy estamos trabajando el segundo CIPAS para la tarea 1 de Física General. El día de hoy abarcaremos los dos últimos puntos del anexo. Espero la participación de cada uno de ustedes los presentes, desearles éxitos en el desarrollo de la tarea y pues bienvenidos todos al trabajo del día de hoy. Les comparto pantalla. Como el anexo. En el CIPA anterior trabajamos los dos primeros ejercicios y iniciamos hoy con el tercero. El tercero nos habla de la revisión de un texto científico, vale 20 puntos. ¿Qué van a hacer ustedes acá? ¿Qué van a hacer ustedes acá? Muy fácil y sencillo. Vamos a hacer la lectura. Dice, a continuación encontrarán la tabla 5 con una herramienta metacognitiva para trabajar y el enlace a un artículo científico. Usted debe escribir en el foro de discusión de la tarea 1 cuál es la herramienta con la que trabajará para que no se repita en el grupo. Ejemplo de mensaje en el foro. Compañeros, presentaré un cuadro sinóptico en el ejercicio 3. Si usted fue el primero en mandar este mensaje, ningún otro compañero puede hacer cuadro sinóptico porque ya usted lo escogió. Entonces, tenemos un mentefacto, tenemos un mapa mental, tenemos un mapa conceptual, tenemos un mapa semántico y tenemos un cuadro sinóptico. Entonces, el que va a hacer el mentefacto debe usar esta URL. Entonces nos vamos a esta URL. Ahí nos abre un artículo en línea. Voy a compartirles pantalla para que veamos los artículos, porque nada más le estaba compartiendo lo voy a compartir completo. Este es el archivo que me mandó ese enlace. Entonces, si vemos, es un artículo que está en línea en el Drive y se llama El rebote parabólico de una partícula sobre una superficie recta inclinada. Fue realizado por Alberto Antonio Tirado Sanabria. Es de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias, Matemáticas y Física, coordinador de Física de Ecuador. Es del 2018. Aquí va a encontrar el resumen, el abstract, introducción. Va a encontrar toda la información, todo el contenido temático trabajado en este artículo. Y con esta información tiene 14 páginas. Con estas 14 páginas, ustedes van a realizar un mentefacto, el que lo escogió. Únicamente con este artículo, no es que van a trabajar con otro, es este que está aquí de este enlace. El que escogió un mapa mental debe hacerlo con este artículo que está acá del mapa mental. Análisis físico del minuto 120 del partido Chile-Brasil en el Mundial de Fútbol 2014.
Este fue el que pegó en el travesaño. Fue realizado por el Departamento de Ciencias Básicas, Universidad de Viña del Mar, Agua Santa 705, Viña del Mar, Chile. Y es del 2015. Resumen, Astra, introducción, todo el contenido, todo el contenido del artículo, análisis de la jugada y posterior rebote. Entonces, en base a esto, va a hacer un mapa mental. Vamos a comprobar que todos los enlaces funcionan. Mapa conceptual. Mapa conceptual, abrimos este enlace. Análisis didáctico de una situación en movimiento en 2 dimensiones. Esta es de México y es del 2017. El mapa semántico tiene la siguiente URL. Es una revista científica de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. Movimiento circular desde el estudio del posicionamiento y la trayectoria de algunos satélites artificiales. Carlos Enrique Agudelo Espitian, Sergio Cuellar Ardila. Esto es colombiano, Revística Científica, edición especial, enero del 2017, Bogotá. Este es colombiano. Y por último tenemos el cuadro sinóptico. 7 cuestiones para divulgar y comprender aspectos de la caída libre. Y este es de España. Manuel Alonso Sánchez, eh, es de Alicante, España. Resumen, Astra, introducción, las situaciones. Tiene 11 páginas. Entonces ahí tienen toda la información que necesitan para hacer esa figura, esa herramienta metacognitiva. Primero, debe realizar una lectura del artículo e identificar los siguientes elementos: el contexto del problema, cuál es el problema o fenómeno del artículo, qué se quiere trabajar, es decir, ese problema directamente, qué afectaciones tiene o qué inquietudes tiene. Por ejemplo, el del partido de fútbol, esa era la clasificación de Chile a la siguiente fase. Si hacían ese gol era en el último minuto. Fue un tiro libre de Pinilla y pegó en el travesaño. Él se lo tatuó en la pierna después del objetivo del estudio. ¿Cuáles son los objetivos o hipótesis que se busca comprobar o abordar en ese estudio? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que tendría ese estudio? Es decir, ¿qué beneficios traería ese estudio? Luego, realice la herramienta metacognitiva que eligió, teniendo en cuenta la información extraída del artículo y los temas que usted ha dado o que ha trabajado en esta unidad, los cuales pueden ser movimiento rectilíneo uniforme. O sea, tienen que mirar cuál es el que se estudia en esa situación. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme o caída libre. Y aquí colocan el enlace de la herramienta metacognitiva con acceso a mí para yo poderlo revisar. ¿Alguna inquietud? Tiene 20 puntos, tiene esa actividad. ¿Alguna inquietud o pregunta con respecto a esa actividad? Pueden escribirlo al chat si quieren.
Profe, una pregunta. O sea, si uno escogió un tema, por ejemplo, el cuadro sinóptico, hace un cuadro sinóptico con el artículo que está ahí y después responde Sí, esas preguntas. no, o sea, por ejemplo, te cogiste cuadro sinóptico. Entonces, si escogiste cuadro sinóptico, sí o sí te toca este enlace o este artículo. Lo abrimos, te toca el artículo de 7 cuestiones para divulgar y comprender los aspectos de la caída libre. Ahí pues ya está fácil el tema en sí del que. Vamos entonces acá y vas a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el problema o fenómeno que el artículo aborda? Aquí está fácil, caída libre. Caída libre o las implicaciones que tiene la caída libre. ¿Cuál es el objeto de estudio? Entonces, haciendo la lectura del artículo, vas a mirar cuál fue el objeto de estudio. Antes de hacer el cuadro sinóptico. Esto es para que te ayudes a entender el artículo y ya con esto te vayas a hacer el cuadro sinóptico. ¿Cuál es el objeto de estudio? Entonces, la caída libre de una pelota, ahí se muestra donde el profesor lanza una pelotica desde una mesa, desde una silla, desde la torre de Pisa. Entonces, todo eso se pone aquí. ¿Qué aplicaciones prácticas puede traer? Entonces aquí colocas lo que tú consideres o lo que tú deduzcas de las conclusiones del artículo en cuanto a beneficios trae el estudio de este artículo, o sea, lo que se trabajó. Cuando ya tengas todo eso, ahí sí vas a hacer el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico lo vas a hacer con una herramienta en línea y colocas ahí, o lo haces, lo puedes hacer con la herramienta que tú consideres. Lo cargas al Drive y subes aquí el enlace del Drive o el enlace de la aplicación, el enlace de donde tú lo guardaste, para que yo pueda visitarlo y mirarlo y evaluarlo. Aprovechen e ingresen al foro, escogen lo que van a trabajar y participen en el foro. Recuerden que eso hace parte de la calificación. Lo dejen todo para la última semana porque no le da uno tiempo de responder y no se toma en cuenta para la calificación. Participen desde ahora. El último punto, el cuarto punto, si no hay más preguntas, bueno, puede seguir alguna pregunta. Perfecto, continuamos. El último punto nos dice, la primera olimpiada de una lista, bueno, acá el enunciado del ejercicio 4 encontrará la variable sí, la cual corresponde al último dígito del número de documento de tarjeta de identidad o cédula que debes reemplazar para desarrollar el ejercicio. Ejemplo, si tu número de documento termina en 9, entonces sería 20.9 metros. ¿Vale? Entonces, pues, en este caso sería 25 punto. Bueno, vamos a hacer entonces la prueba. Vamos a resolverlo. Yo voy a cambiar esto por 32.5 metros para hacer el ejercicio. Y aquí un radio de, bueno, 0.5, velocidad angular. A partir de dicha información responde, entonces hay que solucionar esto. Primero, ¿cuál es la velocidad lineal del ciclista? Entonces tenemos que eh, tener presente, debemos tener presente siempre son las ecuaciones del movimiento. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de velocidad? De velocidad. Bueno, miremos los datos que nos comparten. Nos comparten, nos dan el radio R y la velocidad angular. Y nos están pidiendo la velocidad lineal. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que relacionan la velocidad angular con la velocidad lineal y el radio? Tenemos aquí la ecuación. Entonces,
tenemos que la velocidad lineal es igual tenemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces aquí tenemos la velocidad angular y tenemos el radio. Entonces vamos a hacer uso de esos datos y reemplazamos. Tenemos velocidad angular. La velocidad angular es 32.5. Perdón, 0.5 radianes por segundo. Y el radio es de 32.5 metros. Los radianes simplemente hacen referencias a al ángulo, como es angular, velocidad angular, al ángulo que se mueve. Entonces es una unidad que simplemente se puede no escribir, se puede optar por no escribirse y se hace la operación, sería 32.5 por 5. Entonces nos vamos acá a la calculadora. 32.5 por 5, 162.5. 162.5 metros por segundo. No, hay algo malo, pero es 16.5, 16.25, ahora sí. .25 metros por segundo. Esa sería la velocidad lineal con la que se mueve el ciclista. Segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo tarda el ciclista en completar una vuelta? ¿Cuánto tiempo tarda el ciclista en completar una vuelta? Entonces, para eso vamos a usar la velocidad angular. Entonces, tenemos que la velocidad angular es la velocidad que tienen radianes por segundo. Entonces, podremos usar, ya les digo, la fórmula sería, voy a pegar aquí la fórmula esta, pero no es esta la que vamos a usar. Velocidad angular es igual a ángulo, buscar aquí el ángulo, al ángulo por el tiempo. Esa es la velocidad angular. Ángulo por el tiempo. Entonces, como me están pidiendo que busque el tiempo, lo voy a despejar de aquí. Entonces, despejamos el tiempo de acá y tendríamos vamos entonces que el tiempo pasa para acá. El tiempo pasa para acá.
y la velocidad angular pasa para acá abajo. Va a cambiarse, la velocidad angular se simboliza con esta W. Va a cambiarla. Entonces, el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿cuánto es una vuelta? Una vuelta es 2pi radianes. Entonces sería 2pi radianes. Eso es una vuelta. Y la velocidad angular con la que se mueve es de 0.5 radianes por segundo. Entonces, si hacemos esa división, me quedaría 2pi entre 0.5, me daría 4pi, que serían 12.56. Aquí. Sería 4pi segundos. 4pi segundos. Que sería lo mismo que 12.56 segundos. Ese sería el tiempo que tardaría en dar una vuelta. Dice, ¿cuál es la frecuencia de las vueltas del ciclista? Ahí también vamos a buscar la fórmula que relaciona la frecuencia con la velocidad angular, con los datos que tenemos. Entonces, aquí tenemos la fórmula de frecuencia. Yo la tenía aquí, W es igual a 2pi sobre F, pero no la encuentro. Aquí la tenemos. No, esta no es. No está aquí. Vamos a buscar un momentico en línea. Velocidad angular y frecuencia. Es que la tengo en la mente, pero quiero confirmarla. Pero W igual a 2pi sobre T. O sea que es 2pi por F. Ver acá dónde está. W es igual a 2pi por F. Entonces tendríamos acá. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia, vamos a usar esta fórmula. W es igual a 2pi Profe, una pregunta. ¿sí? O sea que esos 2pi siempre va a ser, o sea, siempre se van a utilizar para los ejercicios, ¿o de dónde sale? El 2pi de aquí va porque es una vuelta completa. Entonces, el ángulo de una vuelta es 2pi por 2pi radianes. Por eso va aquí este 2pi, el de aquí. El de aquí abajo, ese siempre va en la fórmula. La fórmula es W, frecuencia angular, o velocidad angular es igual a 2pi por F. Ah, Esa ok. fórmula sí es así, 2pi por F. Entonces me está preguntando cuál es la frecuencia de las vueltas del ciclista. Entonces, esta es F. Entonces, despejamos a F aquí y nos quedaría que entonces despejamos F aquí y nos quedaría que F es igual a W, 2pi, 2pi que estaba multiplicando pasó a dividir.
Esa sería la fórmula. Reemplazamos entonces la velocidad angular. La velocidad angular que tenemos es de 0.5 radianes por segundo sobre 2pi radianes. Entonces aquí se eliminaría el radián con el radián y me quedaría segundo a la menos 1. Entonces me quedaría 0.5 entre 2pi. Eso nos daría 0.079. 0.079 sobre segundo o segundo elevado a la menos 1. O segundo elevado a la menos 1. Y ese segundo elevado a la menos 1 se conoce también como 0.079 Hz, que sería la fórmula de la frecuencia. Sería 0.079 Hz. Esa es la frecuencia con la que el ciclista da una vuelta o da las vueltas. 0.079 Hz. Viene el D. Dice, ¿cuál es la aceleración centrípeta del ciclista? Entonces tenemos que buscar la ecuación que nos relaciona los datos que ya tenemos con la aceleración centrípeta. Yo por acá tengo de lo que trabajé el año pasado. Tenemos esta aceleración centrípeta. Tenemos aquí esta fórmula. Vamos a ir hacia ahí otra. Tenemos esta también. Podemos usar cualquiera de estas dos para hallar la centrípeta. Tenemos la aceleración centrípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre R. O podemos buscar la aceleración centrípeta como W cuadrado por R. Vamos a usar esta, la de abajo. Entonces tendríamos aceleración centrípeta es W por R. Como estos datos ya los tenemos, entonces tenemos acá W, lo reemplazamos que es 0.5 radianes por segundo. Y tenemos el radio, que es de 32.5 metros. Entonces, hacemos esa multiplicación. Hacemos esa multiplicación. Y eso nos da aquí 0.5 al cuadrado. Sería 0.25. Aquí me quedaría sobre segundo cuadrado. Aquí quedaría así sobre segundo cuadrado. Por 32.5 daría 8.12. Esto sería lo mismo que
Sería lo mismo que 8.12 metros por segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración centrípeta. ¿Qué nos falta? Lo último dice, ¿cuánta distancia recorre el ciclista en 10 segundos? Entonces, ya tenemos la velocidad lineal. Esta es la velocidad lineal. Tenemos la ecuación lineal de velocidad, que es la primera que trabajamos en este curso. Velocidad. La primera que trabajamos en este curso es que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si queremos encontrar cuánta distancia, queremos encontrar X, entonces tiempo pasa a multiplicar y me quedaría velocidad por tiempo. Entonces, simplemente hay que multiplicar distancia igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos aquí el valor de velocidad, que es este que tenemos acá, 16.5, 16.25. Y reemplazamos el tiempo, que es de 10 segundos. Al hacer esta multiplicación tenemos, se cancelan los segundos, segundo con segundo se cancela, y me quedaría 16 por 10, me quedaría 162.5. Esa sería la distancia que se recorre el ciclista en 10 segundos, 162.5 metros por segundo, va a una velocidad altísima. Ahí terminaría el ejercicio. Dice, realice en este espacio la descripción paso a paso de la solución. Use el editor de ecuaciones para sustentar sus cálculos. ¿Qué es lo que van a escribir a ustedes ahí? Todo esto que hicimos acá, lo colocan aquí, lo hacen aquí. ¿Qué queda ahí dentro? Acá vamos a dejar la pregunta original como estaba así. Aquí lo reiniciamos. A, B, C. D. Perfecto. Ya ahí terminamos. Es todo lo que deben hacer. Entonces ya aquí les ayudé prácticamente con todo el ejercicio, solamente deben acomodarlo a sus valores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Paola pregunta, ¿de dónde salieron esos dos radianes? Eh, ¿Dónde? Aquí 2pi es obligatorio, como le estaba diciendo ahorita, la fórmula es así. ¿Dónde más salió? No. Y acá arriba fue porque es una vuelta completa, 2pi radian. Tenemos que el tiempo es el ángulo sobre la velocidad angular. Entonces, como nos dicen que es una vuelta completa, la vuelta completa son 2pi radianes, 360 grados. 2pi radianes. Aló. ¿Sí?
Ok, Paola, vamos nuevamente a ese ejercicio. Sí, porque el ejercicio vale 20 puntos. Entonces, por eso sería bueno volverlo a repetir. Bueno, el ejercicio 3, tú escoges, Paola, la herramienta en el grupo. Tú dices cuál vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, si tú escogiste mapa conceptual, entonces tú tienes que elegir este enlace. Entonces te vas a este enlace, que es este artículo. Análisis didáctico de una situación, movimiento en 2 dimensiones. Entonces tú te vas acá. ¿Cuál es el tema de estudio? Entonces tienes que leerte el artículo y mirar cuál fue el problema, cuál fue el fenómeno, qué fue lo que ellos quisieron estudiar. Luego, objetivo de estudio, es decir, para qué estudiaron, qué hipótesis hicieron, qué buscaban ellos. Aplicaciones prácticas, entre las conclusiones, ellos a veces colocan qué utilidad tiene el artículo. Si no lo ponen, entonces usted, basado en el estudio, en lo que leyó y en sus conocimientos adquiridos en el curso, puede darle una utilidad a este artículo en las aplicaciones prácticas. Esto es antes de hacer, o sea, esto es la lectura del artículo. Usted leyó el artículo y respondió estas preguntas. Cuando lee el artículo, luego de que lee el artículo y responde estas preguntas, ahora sí se viene a la herramienta metacognitiva que escogió. En este caso, usted escogió mapa conceptual. Entonces, usted se viene acá y realiza un mapa conceptual. Como es el movimiento en 2 dimensiones, el movimiento en 2 dimensiones mezcla el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o caída libre, porque horizontalmente es un movimiento uniformemente acelerado y verticalmente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, son dos movimientos que incluye. Y entonces, usted hace el mapa conceptual en el cual nos explica todo este artículo, nos conecta el artículo con qué estudia, para qué se hace, qué objetivos tiene, todo lo que usted resalte o quiera resaltar del artículo. Y además lo complementa con los temas que se han trabajado de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque son los dos, como es un movimiento en 2 dimensiones, son los dos movimientos que participan en este movimiento bidimensional. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, primero, escojo ejercicio en el foro. Segundo, hago la lectura y respondo las preguntas. Tercero, realizo la herramienta con el artículo, con las preguntas que respondí, que son orientadoras, y con lo que hemos visto hasta el momento que esté relacionado con ese tema. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Hacerlo en una aplicación que lo permita hacer en línea o que lo permita hacer, no sé, por tablet. Lo exportan a un documento, lo suben a un Drive, Canva, puede ser si Canva lo permite, y me mandan el enlace para yo revisarlo. El enlace debe ser público para que cuando yo entre lo pueda revisar, porque si yo entro en el enlace y no me deja revisarlo, no hicieron nada. Eso sería todo lo que hay que trabajar para terminar la tarea de física. Perfecto, Paola, con todo el gusto. ¿Alguien más? Keila, Jesús, Paola, Viviana, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? No, tutor, por mi lado, pues todo bien, todo claro, una explicación. Perfecto, listo, excelente. Bueno, no siendo más, entonces, pues felicitarlos por, agradecerles la asistencia, felicitarlos por su compromiso con el desarrollo de cada una de las actividades de su curso. Eh, Les auguro éxitos en la tarea. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme, los estoy atendiendo en el team. Sí, claro, queda la grabación. Inmediatamente termine la reunión, yo les comparto a ustedes la grabación. Entonces, por eso no se preocupen. Que tengan una feliz noche todos. Mil bendiciones.
motivo porque Listo, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, igualmente para usted.